Les damos la más cordial bienvenida a las Jornadas de Derecho, tercera edición. Es un gusto para mí dar la bienvenida a la doctora Perla Gómez Gallardo, de quien leeré una breve semblanza de su trayectoria. Es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde cursó la licenciatura y maestría en Derecho con mención honorífica en la UNAM, al igual que el doctorado con mención honorífica con la tesis Revisión epistemológica de los alcances y límites de la libertad de expresión y del derecho de acceso a la información frente a los derechos de la personalidad tratándose de figuras públicas. Recibió la medalla Alfonso Caso al mérito universitario en maestría y doctorado. El Sistema Nacional de Investigadores la reconoce con nivel 1. Fue ganadora del 29º concurso al Premio a la Docencia UAM 2020 y profesora investigadora titular C de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa. Maestra por oposición de la asignatura Derecho a la Información en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como catedrática de la Maestría en Periodismo Político y Económico en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Creó y coordinó el curso en línea Introducción al Derecho de Acceso a la Información Pública de la Organización de los Estados Americanos y fue defensora del lector del periódico Síntesis Puebla del año 2010 al 2012 y Síntesis Hidalgo del año 2011 al 2013. Jurado del Premio Nacional de Periodismo 2010, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal del año 2013 al 2017 y articulista de numerosos periódicos y revistas, así como integrante del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM del 2018 al 2022 e integrante de la Comisión Interna de Género de la Facultad de Derecho de la UNAM y coordinadora de la colección de estudios jurídicos contemporáneos. Sin duda, su trabajo ha contribuido de manera significativa al estudio y defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y acceso a la información. Le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. El espacio es todo suyo. Muchas gracias, Karen. Antes que nada, agradecer. Ya sabemos que estamos en estas jornadas de derecho en su tercera edición, en el marco del 20 aniversario de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra unidad Coajimalpa, de la cual pues nos dimos a la tarea de crear estas 20 actividades que conmemoren este ejercicio académico que se viene realizando desde nuestra unidad. Mucho gusto y la verdad es un privilegio que me haya presentado Karen Tapia, quien es egresada también de la carrera de Derecho de la propia Huancuajimalpa. Y pues sin más preámbulos me permitiré exponer pues algunos de estos grandes temas que tenemos en esta pues literal retos que se manejan en cuanto a lo que implica la libertad de expresión de figuras públicas y en este enfoque, porque es un tema que tiene muchas aristas, me centraré exclusivamente en algunos de los principales antecedentes desde la tradición norteamericana, parte de la española y la mexicana, de lo que implica ser figura pública, que desde ahí tenemos el debate y luego veremos, pues, en otros ejercicios que estoy desarrollando en mi línea de investigación, pues qué alcances, qué límites tienen las propias figuras públicas cuando se habla de la libertad de expresión, cuando no solamente es lo que es el escrutinio hacia su persona, sino también hacia lo que implica su propio ejercicio ellos en las responsabilidades o notoriedad que se tiene respecto a hacer valer también su propia libertad de expresión. Y como podemos apreciar, bueno, desde 1890 en la tradición americana, en los que se llaman los casos de los precedentes, es que encontramos las primeras definiciones de figura pública. Aquí se hace en este estudio de la Universidad de Harvard por Warren y Brandeis desde este periodo donde hablan justo de que es una excepción de responsabilidad para quienes hacen una publicación, hacen un escrutinio a lo que implica la revelación de los asuntos que son de interés público general, que en este caso entonces conectan el interés de conocer respecto a lo que se aplica a las llamadas figuras públicas, que para ese momento del desarrollo teórico eran los funcionarios públicos o candidatos que aspiraban a ejercer cargo público. Aquí el detonante es que quieren ejercer una función pública, ya sea que ya tienen la responsabilidad o que en su momento aspiran a tener la responsabilidad. Vemos entonces que se puede escrutar y vean el alcance. La vida privada, hábitos,
actos y relaciones de un individuo que no tienen conexión legítima con su idoneidad para ocupar el cargo, es lo que queda en su momento bajo este escrutinio, bajo esta supervisión. Así que una figura pública candidata, una figura pública funcionaria, como persona que estaba ya ejerciendo un cargo, podría ser escrutada en su vida privada, en estos hábitos, en los actos que materializa, en las relaciones que tiene con otras personas, porque finalmente lo que se estaba buscando era saber que la persona tenía cualidades, habilidades, no solamente personales en cuanto a su perfil de trayectoria de vida profesional, sino también actitudes personales. Y vean cómo va avanzando toda esta forma de construir lo que implicaba la figura pública como este sujeto de menor protección a su figura de los aspectos de los datos personales y de mayor escrutinio y tolerancia hacia la crítica que se hiciera sobre su persona. Así que avanzan los periodos de la jurisprudencia americana y en el lapso del 1940 hacia parte de los 50 se sigue ampliando la connotación de la figura pública y aquí ya se incluye no solamente a personas candidatas o que aspiran a una responsabilidad de un cargo público. Aquí ya se hace la inclusión de personas o figuras públicas a personas políticas, deportistas, héroes de guerra, vean qué interesante, héroes de guerra, comediantes, científicos famosos, niños prodigios, entre otros. Conste, hoy día quizás estas connotaciones hacia personas menores de edad sería por el interés superior de la niñez, algo que no se debiera de manejar como notoriedad, aunque tenga relevancia, porque pues se protege la tendencia del interés superior de la niñez ahora que ha evolucionado todos estos conceptos, van sobre el esquema de una mayor protección, indistintamente las características de las funciones que ocupen o las relaciones que tengan con figuras públicas. Pero en este momento se ampliaba a esta notoriedad y entonces vemos que no solamente es figura pública una persona ya funcionaria o que aspira al cargo de funcionario, sino que era ya la notoriedad, esta relevancia. Por lo tanto, entre los fallos que se analizan de esa tendencia en esa década, vemos que en un momento dado la figura pública también puede ser la persona que por sus logros, fama o modo de vida, o por adaptarse a una profesión o vocación que da al público un interés legítimo en sus quehaceres, asuntos, carácter, se ha transformado en un personaje público. Esto, pues ya lo veremos en otro momento. Vemos que hay una también tendencia a pues ver el pulso social, ver la salud social cuando identificamos a quién se le da notoriedad. Lamentablemente, en las fechas contemporáneas vemos que quien se hace notoria, del que se hace en cuanto a esta cuestión del interés de conocer su cotidianidad, o son youtubers, o son personas que hacen en el espacio, en su vida cotidiana, notoriedad de la publicidad de aspectos pues nada que finjan ni siquiera que funjan como ejemplo de vida, sino personas que hacen alguna situación de exhibirse al ridículo, de excederse, de manejarse de una manera que no va con los valores de una sociedad plural y democrática. Entonces, pues bueno, esta es una forma también de identificar a quién les damos la notoriedad, donde vemos ese llamado pulso social. Ahora, también, pues se sigue complementando lo que implican las figuras públicas, porque el hecho de que ya entra esta esfera a identificar en razón del sujeto, que en este caso es la categoría figura pública, se considera que pierde en algún grado al menos su derecho a la privacidad. Conste, no quiere decir que haya impunidad y que se pueda hacer un escrutinio excesivo, morboso e incluso un ataque indebido a su privacidad y a su intimidad. Pero sí es real que tiene estas características por las cuales se le va a poder acotar el grado de protección. Y lo que señalaban en ese periodo era que por tres motivos, entre ellos, que sus personalidades y sus asuntos se han transformado en públicos. O sea, alguien puede
pues ser alguien que no tenga una notoriedad y de repente llega un encargo, gana un premio, tiene una habilidad destacada en el deporte, hace algún tipo de actividad del espectáculo. Entonces, pues se transforma esa capacidad que tenía, esa cualidad de sujeto privado a alguien que obtiene esta calidad de figura pública. Y por lo que no pueden ser considerados los asuntos que lleva a cabo, o sea, un atleta, una persona que gana una medalla, pues todos quieren saber su historia de vida, cuántas medallas ha ganado, cómo ha competido, etcétera, pues ya sus asuntos ya dejan de ser privados, hay una cuestión de un interés de la sociedad. Y aquí, muy importante, la prensa posee un privilegio que garantiza, en este caso, la Constitución norteamericana, para informar al público acerca de aquellos que se han transformado en legítimos asuntos de interés público. Entonces, vamos a ver cómo sigue desarrollándose, donde vean, en una primera instancia, la figura pública era servidor público, funcionario o candidata o candidato a aspirar a ese encargo. Luego fue la notoriedad por la relevancia de su actuación y vemos todo un espectro más amplio y se complementa con la posibilidad donde, porque hay que recordar que todos estos antecedentes que les estoy dando derivaron de demandas, derivaron de personas que por alguna situación hicieron valer su derecho de personalidad, al honor, la vida privada o propia imagen frente a algún medio de comunicación. Y derivado de eso, la Corte Suprema, en el caso de la Suprema Corte en Estados Unidos, empezó a emitir los criterios para saber hasta dónde quedaba un límite del escrutinio o dónde efectivamente el medio se había pasado. Entonces, aquí vemos que la tendencia es a favorecer que los medios de comunicación puedan reportar aspectos que tienen que ver con personas públicas. Ahora, empezamos los casos. Esto ya entra hacia la década de los 60 hacia adelante. El de New York Times y Sullivan, aquí el importante es que fue el reconocimiento constitucional de la crítica a la conducta funcionaria de un funcionario público, o sea, la función que hace como funcionario una persona y el origen de la llamada real malicia, que es la actual malice, la malicia efectiva, como se le llama en el sistema jurídico argentino, y en México, que se configuró como la real malicia. Aquí, ¿qué estableció? El Tribunal Supremo sostuvo que la doctrina emanada de la primera enmienda, que tiene que ver con la libertad de expresión, tiene por objeto asegurar el principio de que el debate sobre los asuntos públicos debe ser desinhibido, robusto y abierto. Por lo tanto, garantiza que pueda haber ataques vehementes, punzantes y a veces desagradablemente mordaces respecto a la conducta funcionaria y gubernamental. Esto porque sí fue un servidor público el cual demanda, el caso Sullivan, al periódico de New York Times porque hace una crítica de la labor que hizo como funcionario en ese momento con las manifestaciones que se hacían por los derechos civiles de las personas afroamericanas. Así que es muy importante cómo el tribunal dice, momento, vamos a interpretar la primera enmienda que tiene que ver con los aspectos de la libertad de expresión y vamos a considerar que siempre la crítica debe prevalecer por encima de la protección de, en este caso, el derecho de personalidad de alguien que sea servidor público respecto a su propia condición de la actuación como servidor público. En el año de 1964 tenemos el caso Garrison contra Luisiana y es la relevancia de la conducta privada de los funcionarios públicos. Entonces, primero eres funcionario y tu actuación es como funcionario, esa actuación está sujeta a crítica e incluso puede ser mordaz. Luego dicen, la relevancia de la conducta privada de servidores públicos. Entonces, también nos interesa saber cómo te conduces en tu privacidad. Y el estándar no se vuelve inaplicable solo porque es la reputación privada de un funcionario, así como también su reputación pública la que son dañados. Entonces, la regla es protege el superior interés público en el libre flujo de la información hacia al pueblo relacionado con los funcionarios públicos. Con tal fin, cualquier cosa que pueda influir sobre la aptitud de los funcionarios para el cargo resulta relevante.
y pocos atributos personales se relacionan tanto con la aptitud para el cargo como la deshonestidad, la malversación o la motivación impropia, aun cuando estas características puedan también afectar el carácter privado del propio funcionario. Entonces, vean qué interesante en este caso, porque vemos también la tendencia contemporánea. Hoy día nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos establece como un impedimento para ser votado el que una persona sea deudor alimentario. ¿Qué determinamos? Que ante el abandono de persona por un incumplimiento grave, hombre o mujer, cuidado, no tiene que ver exclusivamente en tema de género, sino de protección del interés superior de la niñez, si se acredita probatoriamente que la persona ha dejado de cumplir los derechos de alimentos que tienen su descendencia, en este caso no tendrá la idoneidad para ser una persona a quien se le pueda elegir. Vean entonces cómo socialmente un aspecto que sería una relación familiar se convierte en algo que trasciende a la idoneidad de la persona para ocupar un encargo. Y luego en el 66 del siglo pasado se manejó este otro caso que en el caso de Rosenblatt y Bauer, aquí la extensión de la real malicia al funcionario público no electivo, porque se había manejado que solo era figura pública quien aspirara a un cargo, pero como elección, o sea, no necesariamente solo para una cuestión de votación electoral. Aquí, con el fin de incentivar el debate sobre los asuntos públicos y sobre aquellos que se encuentran en una posición significativa para influir en la resolución de tales asuntos. Entonces aquí la Corte estableció que cabía considerar como funcionario público a aquellos empleados gubernamentales que tienen o parecen tener para el público responsabilidad principal o control sobre la conducta de asuntos. O sea, se amplía el espectro a que no solo el que sea votado sea la persona escrutada, sino todo el andamiaje del ejercicio del poder, del recurso público, y de este modo el parámetro de la real malicia se aplica ahora a cualquier funcionario gubernamental que ocupe una posición en la que el público tenga claro interés en saber su desempeño. Entonces, recuerden, estamos viendo los precedentes desde 1890 a la fecha, porque pues esta tradición no era tan clara, se fueron dando las tensiones entre las figuras públicas que se presentaban ante una instancia jurisdiccional para pretender que se sancionara o se les indemnizara por ese escrutinio que estaban recibiendo. Entonces vemos justo esta evolución. En el 67, también del siglo pasado, tenemos el caso de Time Inc. contra Hill. En este caso, es la llamada figura pública involuntaria. Puede pasar, y pues lamentablemente es común, por ejemplo, en los desastres naturales, que veamos a una persona arriba de su domicilio, que todo está inundado, a lo mejor está hasta en paños menores, pidiendo ayuda, pues nadie lo conoce más que su colectividad, su comunidad muy cercana, pero uno ve el evento y pues dice hay que buscar ayuda, hay que mandar centros de acopio, hacer el apoyo, etcétera. Bueno, eso se considera una persona pública involuntaria por la función que cumple ante un evento notorio. Aquí, en este caso, basta, fíjense aquí, con escoger cualquier periódico o revista para entender el vasto rango de temas publicados que exponen a las personas, tanto ciudadanos privados como funcionarios públicos, a la vista del público. La exposición de nuestra persona ante los demás en diversos grados resulta algo concomitante a la vida dentro de una comunidad civilizada. El riesgo de tal exposición es un incidente esencial de la vida en una sociedad que otorga un valor primordial a la libertad de expresión y de prensa. No tenemos duda que el tema del artículo de Life, en este caso que sacaron de un tema en particular, el estreno de una obra teatral vinculada con un incidente real, es un asunto de interés público. Literal, este es el antecedente sobre el cual no habría ninguna obra tipo docureportaje que hacen luego o películas basadas en hechos reales, sería imposible materializarlo si no se hubiera garantizado que justo el interés de un derecho a saber de las personas, de un derecho a la verdad, no tanto a la justicia, ni como persona interesada en el procedimiento o la causa que haya detonado una situación. Vemos N cantidad de escenarios donde pues siendo personas privadas, su conducta trastocó la cotidianidad y por ello también hay un interés legítimo de conocer. Conste, estamos viendo caso a caso.
Estamos viendo precedentes. Siempre será importante ver los ingredientes de los casos que se manejan en su momento y sobre eso, ver los elementos propios que permiten la aplicación justo de estos estándares. Y lo decían los jueces, en ese entonces los ministros en ese periodo, tal cual. Para mí, la diferenciación entre figuras públicas y funcionarios públicos no posee fundamento en el derecho, ni en la lógica, ni en los principios de la primera enmienda. En este país, las distinciones entre los sectores de gobierno y el sector privado son cada vez más borrosos. Vean cómo se va haciendo la ambigüedad. Es claro que a pesar de que no están sujetos a las restricciones del proceso político, las figuras públicas, al igual que los funcionarios públicos, juegan a menudo un influyente rol en el orden social. Estas figuras públicas tienen un acceso a medios masivos, igual que funcionarios, medios masivos de comunicación, y pueden influenciar incluso para la crítica. Veamos en el caso de la última elección en Estados Unidos, el actor George Clooney pública y abiertamente manifestó que no era conveniente que Biden se postulara. En ese momento trastocó un actor con legitimidad, con una trayectoria en el espectáculo, productor, director, actor, se pronuncia y tiene un impacto. Por lo tanto, podemos ver que, claro, por supuesto, en los comentarios que pueden hacer personas empresarias, vean el caso de Elon Musk, ¿no? O sea, llega a ser el mayor ingreso del Producto Interno Bruto de muchísimos países concentrado en un particular y llegó ahí a mezclarse incluso hacia el momento electoral para que fuera pues, electo en un nuevo mandato, no reelegido, electo en un nuevo mandato Donald Trump. Ahora pues vemos sus diferencias, etcétera, pero tal cual, todo ese fenómeno es sujeto a un escrutinio. ¿Por qué? Porque está trastocando y tienen una posibilidad de incidencia real al momento en que hacen sus comentarios. Ahora, si una materia es objeto de interés público general, no puede repentinamente transformarse en algo menor simplemente porque un individuo privado está involucrado o debido a que en algún sentido el sujeto no eligió voluntariamente involucrarse. El primer interés del público es en el suceso, en el contenido, efecto y relevancia de la conducta, no en la previa notoriedad o anonimato del responsable. Y vemos, de repente, personas, como digo, en esta parte de la notoriedad involuntaria, que quizás no estaban buscando esa situación. Veamos el caso de Soli, el piloto de avión, que logró hacer un acuatizaje en Nueva York, literal, al momento en que hubiera podido ser el peor desastre pasando por toda la ciudad, y logra hacer de manera excepcional un acuatizaje. Se hizo hasta una película del señor, lo invitaron a la segunda toma de protesta de Obama como destacado invitado. Pues era una persona que hacía su trabajo cotidiano como muchísimos pilotos lo hacen, pero hizo algo excepcional, algo que salvó vidas. En ese momento, su vida tomó total relevancia. Lo hubiera querido o no. Ahora, esta tendencia que vemos tanto a la figura pública porque ejerce gasto público, toma decisiones de autoridad, la figura pública que aspira al cargo de elección de esas características, la figura que es pública porque ya está en el gobierno, haya sido electa o no, la figura pública que toma relevancia por las actuaciones que lleva a cabo en la sociedad de N naturaleza, artística, cultural, deportiva, incluso criminal, pudiera ser el caso de, por ejemplo, los asesinos en serie, que llama mucho la atención el caso de hombres y mujeres que han tenido estas actitudes sociales, que luego se ha hecho una atención también sobre si es conveniente o no difundir las características que tienen como las conductas que desempeñaron, porque luego se hace una apología del delito. Vemos que, por ejemplo, en este llamado y desastroso difusión que hicieron del documental por la Suprema Corte de Justicia en su momento del llamado monstruo de Catepec, que era un personaje que cometió varios asesinatos en el tiempo con una impunidad y una negligencia en las investigaciones, para decirlo con claridad. Pero aquí llama la atención que cuando hacen el perfil de la persona, se dan cuenta que vio la película El silencio de los inocentes, El silencio de los corderos, y de ahí tomó la idea de ser caníbal.
de comer los restos de las víctimas que había ejecutado. Entonces, eso será tema también de debate respecto a una conciencia de autorregulación, en este caso de contenidos de los medios. A autorregulación, cuidado, porque luego puede haber una tendencia hacia la censura. Y bien, viendo este escenario, vemos también que va la tendencia en el criterio español que utiliza en la comprobación de esta relevancia pública, va mucho en la tendencia también ya de la tradición anglosajona. Aquí nos interesa porque trae una tradición neorromanista de la que pasó también a nuestro sistema jurídico, aunque también nuestro sistema tiene una tendencia de penetración muy importante de los criterios jurisprudenciales norteamericanos. Y vemos entonces que cuando hablamos de la condición pública o privada del implicado en el hecho objeto de la información o el grado de proyección pública que está ya dado de manera regular a su propia persona, que también pasa, personas que viven incluso de su notoriedad, puesto que los personajes públicos o dedicados a actividades que persiguen utilidad pública aceptan voluntariamente el riesgo de que sus derechos subjetivos de la personalidad resulten pues también afectados por críticas, opiniones o revelaciones adversas. Entonces, nadie pone contra su voluntad a una persona que se postule a un cargo. Nadie pone contra su voluntad a una persona que acepte una responsabilidad administrativa en cualquier instancia de Estado o de gobierno para llevar a cabo una función. Y también en caso de las personas con cierta notoriedad, lo vemos ahora en la más reciente escándalo de sale el futbolista el Chicharito a expresar en un video que él mismo se grabó, él mismo difundió, a expresar comentarios sobre lo que para él es la relación de hombres y mujeres en su momento. Podemos hacer lo que querramos de opinión respecto a ese evento. ¿Por qué? Porque él mismo lo difundió. Que tuvo consecuencias, pues vimos todo la luz de críticas que desató, las cuestiones de las propias autoridades. Bueno, llegó a la conferencia de las mañanas de la presidenta de la República, quien dijo, bueno, pues yo respeto a la persona como una persona que hace un buen ejercicio como futbolista, pero pues como que le falta actualizarse en los temas que tienen que ver con género, ¿no? Entonces, hizo ya otro video donde dialogó con un especialista y bueno, tratando ya ahí de atenuar y limpiar una imagen que pues, se le estaba ya tornando insostenible ante este nuevo escrutinio, nueva forma ahora de cancelación que tenemos en las redes. Bueno, ahí la persona nadie lo obligó a que su opinión la hiciera pública. No sé, eso no relevante para que meta un gol. ¿Qué opina él sobre su manera de llevar las relaciones con las personas? Pues cuidado, llega un momento en que eso le puede afectar en la forma en que pueda acceder a tener, en este caso, una participación en un equipo como las características de Chivas, ¿no? O sea, es una cuestión que llega a trastocar, pero nadie lo puso obligatoriamente. Y pues ahí sí ya el clásico lo vimos en la más reciente película de Emilia Pérez, donde el literal, la actriz trans que hubiera tenido una relevancia respecto a que llegaba por primera vez a nominaciones, etcétera, sale y se le revelan una serie de comentarios que hizo en redes sociales previamente. Bueno, en este escenario literal, sin juicio previo, sin presunción de inocencia, simplemente ya ni siquiera se le permitía sentarse con las otras actrices cuando estaban postulando a las nominaciones, fue casi casi vetada, ya no la invitaron a ser parte de la asociación que los que son nominados luego tienen una invitación para ser dictaminadores para próximas entregas de premios, etcétera. Bueno, cuidado, hay una huella, hay una notoriedad y en este caso estaba llamando la atención por el rol que tuvo en la película, la cuestión de ser mujer trans, etcétera. Y todo eso se fue a la borda, toda la publicidad negativa por un comentario que hizo la persona. Entonces, cuidado. Tenemos pues estas características y vemos entonces también incluso que la persona pública involuntaria pudiera tener consecuencias indeseadas, ¿no? En los casos en que vemos pues ahora la tendencia de los prefijos de los lord y las ladies, de personas que hacen muestras en el espacio público contra autoridades, de características discriminatorias, de cuestiones que en su momento pues son
reprobables en lo que consideramos valores sociales, pero cuidado, pues ahí está CONAPRED y la COPRED, tanto federal como la Ciudad de México, para aspectos de discriminación por las expresiones que podemos hacernos entre particulares. Así que el espectro público trasciende el espacio público, lo que hacemos en el espacio público, aunque seamos particulares y nadie nos hubiera conocido, la actitud que mostramos en esos espacios puede tener consecuencias adversas y sujeto pues a este escrutinio. Entonces, como pueden observar, pues en la tradición también española tiene esta tendencia. Y finalmente, también la propia doctrina reiterada por los tribunales españoles hablan de personajes públicos y en esta categoría incluyen desde luego las autoridades. Ahí sí, toda persona que ejerce gasto público toma decisiones de autoridad que forme parte del Estado mexicano, ya sea como gobierno, ente autónomo, cualquier función, incluso empresas privadas que tengan recursos públicos por alguna contratación, ya es notorio, hecho notorio, que deben ser considerados sujetos de escrutinio y con límites a protección a sus derechos de personalidad y privacidad por ese escrutinio de que están usando el recurso público. Por lo tanto, deben soportar y es también el escrutinio de la opinión pública y también el hecho de que no solo se divulgue información sobre lo que digan o hagan el ejercicio de sus funciones, sino también lo que hagan al margen de ellas. Entonces, pues, dónde viven, cómo viven, ahora que se ha dado toda una tendencia, pues que también es sujeto a un escrutinio y que no nos espante de personajes del poder que están yendo a vacacionar a ciertos espacios, pues literal cualquiera diría, bueno, pues todos tienen derecho a sus vacaciones y a su momento de ocio, ¿no? La pregunta es si lo están haciendo o no con un recurso bien habido. Y la segunda, que ellos mismos como grupo político han postulado que se tiene que vivir una vida austera y vemos toda una incongruencia en su conducta. Entonces, pues sí, puede alguien decir, es que ahora no, ¿por qué nos están revisando? Porque antes robaban más. Dice, caray, cuidado, cuando la justificación es que antes robaban más, pues ya tenemos un problema, ¿no? Pero aquí lo importante es que son personas públicas y que algo que tendría que ver con su privacidad, como es a dónde van de vacaciones, el hecho de que los capturen en espacios públicos, porque cuidado, la sala de un hotel, el restaurante, espacios, esos no son reservados, no se están metiendo con la privacidad personal de donde están adentro de su habitación, etcétera. Entonces, esto vemos que entra dentro de la categoría del escrutinio que se hace a las figuras públicas. Tenemos también el criterio que ya en la tendencia de derechos humanos por la Comisión Interamericana de la OEA, en el sistema americano de los derechos humanos, se hace ya de la interpretación tanto del artículo 19 y 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Convención Americana de los Derechos Humanos y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, aquí se habla ya en uno de los informes que hicieron los relatores de libertad de expresión, que el reconocimiento de que los funcionarios públicos están sometidos a un menor grado de protección frente al examen y la crítica del público significa que la distinción entre las personas públicas y privadas también debe establecerse en las leyes ordinarias sobre pues, estos llamados delitos contra el honor, la injuria, la calumnia y la difamación. La posibilidad de que funcionarios públicos hagan abuso de estas leyes para silenciar opiniones críticas es tan alta con las leyes de esta índole como en las de desacato. Entonces, ¿qué nos están alertando? Que si bien toda persona, sea pública o privada, tiene derecho a la protección de sus derechos de personalidad, debemos tener cuidado en el esquema normativo de responsabilidad posterior que se tiene cuando alguien haga un posible abuso de su libertad de expresión. Porque en la arena política en particular, si se dan cuenta, el umbral para la intervención del Estado con respecto a la libertad de expresión es necesariamente más alta debido a la función crítica del diálogo político en sociedad democrática, o sea, la pluralidad, la diversidad de opiniones, quitar maniqueísmos radicales de si estás conmigo o estás contra mí, o sea, no, los escalas de grises de la sociedad democrática siempre nos lleva a tener un espectro de tolerancia y de pluralidad. Ahora, la Convención requiere que este umbral se incremente más, aun cuando el Estado impone al poder coactivo del sistema de justicia penal para restringir la libertad de expresión.
La Corte Interamericana y la Convención Americana, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han sostenido que mandar a la materia penal las responsabilidades por abuso de libertad de expresión es inconvencional, es excesivo, y que la forma ideal, pues, es evitar la penalización, aunque eso no implica que el funcionario o la persona o la figura pública por notoriedad se quede en un estado de indefensión, porque lo que se busca es que sea la vía administrativa y la vía civil a donde se lleven sus reclamos para que sean dirimidos por autoridad judicial. Ahora, como les digo, estos dos mecanismos y sobre todo el mecanismo administrativo del derecho de réplica, de rectificación o respuesta, porque como medida alternativa que evita que llegues a un tribunal, pues aclara en un momento dado en que hubiera alguna incorrección que requiera determinar alguna información por su cuestión incorrecta, pues permite en su momento evitar la judicialización y el acoso judicial. Ahora, en este sentido, los estados deben garantizar también la vida privada de todos los individuos. No estamos diciendo que sea una zona franca, sin ley abierta a que a las personas se le calumnie impunemente o que se metan en aspectos de su privacidad bajo un esquema de morbo o de afectación sin ningún fin de interés público. Pero la tendencia, lo que nos dicen, en este caso los estándares internacionales, es que no sea la última ratio, que no sea la vía penal donde se lleven a cabo estas responsabilidades y que sí se fortalezcan los aspectos administrativos y civiles para ahí ejercer la ponderación, la armonización en el mejor de los casos o la posible responsabilidad para quien abusa de este ejercicio sin que haya estos ingredientes que hemos visto en la evolución histórica ya de siglos, ahora sí que sí decide siglos, de lo que implica la figura pública. Finalmente, en el criterio de nuestro país tenemos algunos de los antecedentes. En el caso de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha habido algunos casos relevantes. Aquí solo me interesa posicionar lo que hablan de la figura pública y habla justo que existen, bajo el criterio de la Corte, tres especies dentro de sujetos involucrados en notas periodísticas. Y aquí, dependiendo qué categoría corresponda a la persona, está obligado o no a tolerar un mayor grado de intromisión. Entonces, vean, aquí ya nuestra tendencia mexicana habla sobre el grado que se puede tener de escrutinio hacia estas personas en cuanto a su derecho al honor y a diferencia de otras personas privadas. ¿Cómo lo manejan en este caso? Hacen tres categorías. Los servidores públicos, respecto a los cuales existe un consenso universal, consta que lo dan por sentado, en el sentido de que debe tolerarse un grado mayor de intromisión en su derecho de honor y privacidad. Entonces, esto siempre ha estado ya y ha sido reconocido en diversos fallos de la Suprema Corte en cuanto a que el servidor público está sujeto a un escrutinio y debe tener, como toda sociedad democrática, un grado acotado de protección. Luego, las personas privadas con personalidad pública. Estas son personas físicas o morales cuyo derecho al honor debe soportar un control más estricto. ¿Por qué? Por la función pública que desempeñan, su incidencia que pueden tener en la sociedad, por la decisión voluntaria de participar o hacer público alguna de las tendencias que tienen en este caso, y por su posibilidad de acceder a los medios de comunicación. Por ejemplo, cualquier académica o académico que hace columna de opinión o que participa en programas de opinión de manera permanente y le dan espacios para la discusión, pues está sujeto también a un escrutinio. Vemos ahora que nadie está exento de que se le escrute de si tiene uno una agenda política, un medio de comunicación, si tiene uno una tendencia ideológica, cualquier persona cuando hace algún comentario. Pues desde la academia, la verdad, siempre hemos apostado a la pluralidad, al respeto, a la tolerancia de los diversos puntos de vista, pero también no somos así una cuestión cuidada, esterilizada, de que no se pueda en su momento personas, por supuesto, tener de un lado u otro su tendencia de pensamiento político o social, pero también una de las principios éticos en el ejercicio de la docencia es mostrar todas las voces, todos los puntos de vista y no hacer una tendencia ideologizada para la información de lo que está dándosele al alumnado. Pero también está sujeto al escrutinio de que efectivamente, si se tiene este acceso de una mayor difusión de la información, y no se diga alguien que a lo mejor empieza con su celular y de repente tiene miles, millones de seguidores.
pues dice, oye, pero es que esta persona es una persona que está en su casa em, haciendo recetas de cocina, así que crees, ya tiene toda una tendencia y cuando habla se le escucha. Entonces está sujeto, conforme a este criterio, a un escrutinio. Y pues obviamente los medios de comunicación, que esto es muy sano en sociedad democrática, ¿eh? No le tengamos miedo al escrutinio de las tendencias políticas o ideológicas de los propios medios de comunicación. En Estados Unidos es muy común saber que el Washington Post es de tendencia republicana y the New York Times es de tendencia demócrata. ¿Por qué aquí hacer una pseudo objetividad inexistente cuando sabemos que históricamente los medios se han marcado una tendencia o se han flexibilizado al poder en turno? Entonces, no hace daño, no hace daño en sociedades democráticas. Les dejo aquí algunas de las fuentes consultadas para llevar a cabo esta disertación, sobre todo pues, la tesis de la propia Corte, algunos criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este artículo de Covarrubias muy bueno sobre las notas críticas de las figuras, concentró justo estas tendencias de los fallos norteamericanos e españoles y de su servidora, este libro de libertad de expresión, protección y responsabilidades, donde hablamos también de los aspectos de derechos humanos y de la tendencia de la notoriedad de las figuras públicas. Y bueno, con esto concluyo agradeciéndoles como siempre su atención y pues reconociendo el ejercicio que se hace desde la academia con la doctora Karina Trejo, con el doctor Carlos Sanabria, que estamos coordinando estas jornadas de derecho en su tercera edición. Y pues quedo abierta a cualquier duda o comentario que quisiera hacer Karen. Adelante, por favor. Bueno, pues a mí me parece que es muy interesante ver la manera en que va evolucionando el concepto de figura pública y el influyente rol que tiene en el orden social a lo largo del tiempo. También me pareció muy interesante el hecho de que lo que hacemos, como mencionó, en el espacio público trasciende y puede llegar a tener consecuencias, aunque no seamos una figura pública, porque pues esto nos convierte en una, por decirlo así. Y pues bueno, mi pregunta es, ¿cuáles son los límites del escrutinio público? Porque pues realmente vivimos en una época en donde la tecnología ha permitido muchísimas cosas. Entonces creo que sí llega a ser hasta de cierto modo preocupante y pues bueno, esa es como mi pregunta. Pues muchas gracias. Pues sí, aquí, si se dan cuenta, pues empecé con una cuestión muy, muy incipiente de cómo se fue gestando la tradición de la figura pública. Pero bueno, en ese entonces ni siquiera se pensaba, ni siquiera en la masividad, ¿no? Cuando más un telégrafo, el diario local, la radio, quizás, ¿no? Pero hoy día, lamentablemente, nos están llevando, la tecnología avanza a pasos de tren bala y el derecho va a carreta, ¿no? Entonces, sí hemos tenido esta necesidad de generar estándares, de generar criterios. Ahora con la inteligencia artificial, la Unión Europea ya sacó un reglamento, pero México está muy desfasado. No tenemos esta tendencia. En Estados Unidos también es muy incipiente. Se tiene que apostar a la regulación de la privacidad, pero entre particulares, porque todas estas empresas son transnacionales y son de particulares. Afortunadamente no es de que sea el gobierno haciendo actos de espionaje o intromisión indebida, pero el Estado debe seguir en su momento controlando en el buen sentido los límites, la protección y las responsabilidades hacia los proveedores, no tanto a la persona que dañó. Alguien puede dañar porque pues está gritando en la esquina de su casa alguna barbaridad, pero va a dañar masivamente cuando haya un proveedor que le permita subir un video, una imagen, un comentario que llega a mayor público. Entonces, aquí debe haber una corresponsabilidad para que la empresa en su momento determine quién fue el que dio esa información, porque luego quieren jugar al anonimato, que no existe en la internet, ¿eh? El anonimato no existe. Tu proveedor te tiene videograbado, georreferenciado perfectamente. Con mandato judicial, ese proveedor tiene que decir quién fue el que hizo la actuación para que sea llamado a juicio. Y si no tiene medidas de control, entonces es corresponsable. Pasó de manera horrible en los Facebook Live, donde literal, había masacres que se estaban transmitiendo en vivo. Pues ya esas redes inmediatamente controlan de que se bloquee la información. Les decía algo que en su momento, ¿no? Cuando hablábamos de niños prodigios como figuras públicas, hoy día se tiene muchísimo cuidado. No importa que sea una notoriedad, incluso puede ser un menor de edad criminal, un menor de edad figura notorísima. En el caso de la tendencia contemporánea es a la protección irrestricta al interés superior de la niñez. Entonces vemos cómo va evolucionando. Obviamente ahora los temas de incitación al odio, de género,
género, etcétera, son otras aristas. Yo creo que el tema da, o sea, da, aquí me interesaba como un ejercicio más descriptivo del antecedente, porque todas estas tendencias se pueden aplicar a casos contemporáneos. Y de ahí la invitación a nuestro auditorio, sobre todo la comunidad universitaria, a que pueda desarrollar investigaciones, tesis, tesinas, proyectos terminales, idónea comunicación de resultados con estos temas, porque hay muchísimas aristas de investigación que tenemos que seguir explorando. De mi parte, pues es esta pequeña fotografía para que pues se incentiven a poder indagar y por eso también las fuentes de consulta para que puedan profundizar en el tema. Bueno, muchísimas gracias. Le agradezco mucho por compartir su conocimiento con nosotros y invito a todos a consultar las jornadas de Derecho en el canal de YouTube de la Universidad Autónoma Metropolitana. Gracias de nueva cuenta. Hasta luego.